Nos gozamos de estar aquí en la casa del Señor. Ha sido una semana para nosotros de bastante trabajo. Alguien por ahí me escribió: pastor, le pusimos falta de asistencia, usted no mandó el mensaje de la mañana. Me excuso, tuve que viajar para Orlando en este compromiso que tengo con el seminario de aprender, de hacer la maestría. Me esperan más o menos, son como 3 años que dura esa maestría. Entonces tuvimos que viajar, regresar. Además de mucho trabajo y de muchos libros que ha tocado leer y de muchos trabajos que hacer y muchos foros, tenemos el compromiso de la iglesia y hay esta semana más trabajo como acompañar a nuestro movimiento de plantación y edificación de iglesias que se va a hacer aquí en Miami la próxima semana, donde tendremos la oportunidad de participar allí junto con Claudia y poder enseñar acerca de lo que es plantar iglesias. Así que tenemos mucho trabajo, bendito sea el Señor. Eso es lo que queremos. Muy bien, hoy vamos a tomar el tiempo porque hay cosas maravillosas que compartir en esta preciosa mañana. Hay una imagen que quiero presentarle para que usted en esta mañana se acuerde, y vamos a utilizar esta escena como introducción a lo que vamos a compartir en esta mañana. Y la imagen tiene que ver con respecto a, bueno, primero vamos a ir a la base bíblica del versículo con el cual hace 8 días empezamos esta serie de enseñanzas, que está en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, usted tiene su Biblia, vamos a abrirlo en el Salmo 19 y a partir del verso 9. 19:9, ese número está bonito, el 19:9. No vaya a salir usted a correrlo por allá, a jugarlo, no vaya a hacer raspadito con el 19, no, eso no. Pero el Salmo 19:9 nos da a nosotros una base de la cual vamos a disertar y aprender cosas bien interesantes. Dice en la escritura el salmista que el temor de Jehová es limpio. Y hace 8 días estábamos tratando de memorizar este versículo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y hacíamos referencia a que ese temor de Dios tiene que ver con la palabra del Señor, que permanece para siempre. Dice la segunda parte de este texto: los juicios de Jehová son verdad. ¿Cómo son todos los juicios de Jehová? Son verdad, y finaliza diciendo: son todos justos. Qué bonito. La imagen que tengo para que empecemos en esta mañana y podamos entrar al tema de hoy es un suceso que es muy conocido por nosotros, que hemos predicado mucho de ello, que hemos aprendido mucho de ello, y tiene que ver nada más y nada menos con el señor Moisés. Esa imagen es muy conocida porque hay un diálogo entre Dios y Moisés. Eso para mí tiene que haber sido sorprendente, porque hace muchos años Dios no había hablado con un ser humano. Y ahora Dios va a hablar con un ser humano nuevamente, y ese personaje Moisés. Pero lo que utiliza Dios para llamar la atención, para poder hablar un diálogo, es una zarza. Y la zarza nos dice que es muy común que en el desierto, con el calor y con todas esas cosas, es normal, es frecuente, eso es cotidiano, que los arbustos se prendan en fuego. Eso es normal, eso pasa con cada rato. Pero cuando Moisés ve que hay un árbol prendido por ahí, un arbusto prendido por ahí, algo le llama la atención. ¿Y qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que pasa que Moisés diga: este árbol, esta zarza, esta chamiza, esto es diferente a los demás que yo he visto por todo lado? ¿Qué es lo que le llama la atención a él? Que esa zarza no se quemaba. Diga conmigo: no se quema. Ok. Ya usted con esa imagen. Quiero que entonces vamos al tema de hoy, que le he puesto como título: inflamable, pero incombustible. Ese tema tenemos que empezar a mirar, a definir lo que es algo que es inflamable. ¿Qué es inflamable? ¿Algo qué? Bueno, esos son ejemplos, como la gasolina. Los como un ejemplo, la gasolina. Pero la palabra inflamable significa que se puede encender fácilmente.
que es volátil, que con nada se prende, como el genio de algunas personas que yo conozco por ahí, que uno no puede decirle negritos tener los ojos, porque eso abren los ojos, así como si uno le fuera a echar gotas y se les cambia, así como cuando hay gente que es así, son inflamables, se prenden con nada. Hay hermanas o hay mujeres que medio llegan y le dan un chismecito por ahí, le dicen, ay, venga, le cuento, y se inflaman y empiezan a contar más chismes, eso se conectan ahí, eso empiezan, ahí se prenden. Hay gente que medio le hablan de algún tema en específico, como por ejemplo el fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Ay, a mí me hablan de fútbol y me prendo. Empezamos a hablar de fútbol, a hablar de equipos y alinear. Me gusta. Esos son personas inflamables. Esa es la palabra inflamable. Se prende con nada, fácil. Pero la siguiente palabra que hay que entender es que es incombustible. Incombustible es que no es combustible. Ahí está la definición facilísima. Eso significa que no se acaba, no se consume. Y usted está viendo al fondo un libro que representa un libro que es inflamable, pero que no se consume. Y entonces vamos a profundizar un poquitico más en ese bendito libro con el cual usted y yo nos estamos jugando ¿se acuerda que hace ya lo dijimos? ¿Qué nos estamos jugando nosotros al creer en ese libro? ¿Qué nos estamos jugando? Nuestra salvación. Sí, señor. Sí, señora, perdón. Estamos jugando nuestra eternidad. Estamos poniendo toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra credibilidad en lo que dice ese bendito libro. ¿Y qué es lo que hace que ese libro sea totalmente diferente a los demás libros, como los libros de los Vedas, el Bhagavad Gita, el Corán y tantos libros que hay por allí de teología y de dioses y de ritos que hacen que la Biblia sea totalmente diferente? Entonces, hoy voy a entrar en la primera parte de lo que le he puesto como nombre o bajo el subtítulo para que usted que le gusta tomar apuntes. Hablemos de esas evidencias internas que tiene la Biblia, que nos van a demostrar a nosotros, que nos van a enseñar a nosotros acerca de el poder que tiene la palabra del Señor, y trataré de ser muy puntual con respecto a esto. Quiero comenzar diciéndole que en cuanto a las evidencias internas, que hay algo en el cual usted y yo podemos tener toda nuestra confianza, porque entendemos que ella es verdad, porque ella viene de la boca de Dios, y si tenemos un Dios que es veraz, su palabra también es veraz. Si tenemos un Dios que es eterno, su palabra también es eterna. Y eso tocamos un poquitico en el día de hace 8 días. ¿Qué evidencias internas? ¿Qué nos va a decir la Biblia dentro de sí misma para darnos a nosotros las señales, las evidencias, las huellas? En el mundo del derecho se utiliza mucho la palabra la evidencia. Y cuando una evidencia sale y es una evidencia verídica, eso no se puede refutar, eso ya no tiene con qué. Hay gente que dice, no, yo no dije tal cosa. Le digo, sí, usted dijo tal cosa. No, yo no dije eso. Sí, mire, aquí está el video. Ya con ese video, pero con esa prueba, perdió el año. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma para demostrarnos que ella es la palabra del Señor? Entonces, quiero que miremos un momentito algunos de los personajes que hablan acerca de la palabra del Señor. Y quiero comenzar con el rey David. El rey David, el escritor de los libros de muchos de los salmos, nos habla acerca de lo que es la palabra de Dios, pero el profeta Samuel registra la vida y la obra de David. Y entonces cuando usted lee el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y el verso 2, nos dice que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dice David. Yo he hablado, pero no he hablado de mi cuenta, sino que el Espíritu de Dios ha hablado por mí, y su palabra, y empieza a darle la evidencia que la palabra del Señor ha estado en su boca. Él entendía y comprendía que lo que él estaba hablando no eran sus intenciones, no eran sus proyectos, no eran sus deseos, no eran sus intenciones, sino que Dios es un Dios que habla, es un Dios que se manifiesta y que usa también nuestra humilde boca, nuestra sucia boca, nuestra boca pecaminosa, nuestra lengua de mentira. Aún así, Dios muestra su misericordia y habla a través de sus siervos.
como usted y como yo. ¿Cuántos decimos amén? Y debería darnos vergüenza, porque muchas veces nosotros utilizamos nuestra lengua de la manera no correcta. Yo no sé si a usted le pasa. Eso a mí sí me pasa. A mí me pasa. Yo no sé usted. Yo no lo puedo señalar a usted, pero a mí sí. Pero Dios habla. Diga conmigo, Dios habla. No solamente David en el segundo libro de Samuel, sino que él de una manera magistral lo registra en el libro de los Salmos. Y en el Salmo 18, en el versículo 30, llega y nos dice: el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Aunque en la versión de Reina Valera, esa palabra intachable dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ese término es diferente. Ya lo voy a explicar. Dice ahí adelante el versículo, el Salmo 18, verso 30, dice: el escudo es Dios a los que en él se refugian. Y entonces cuando yo miro las dos versiones, que en esta versión me dice que la palabra del Señor es sin tacha, eso significa que no tiene mancha, no tiene error, no tiene falla, no tiene nada. Mucha gente ha querido investigarla, escudriñarla con el ánimo de avergonzar la palabra de Dios, de decir: mire, aquí la palabra de Dios tiene falla. Ella no tiene mancha, ella no tiene error. Pero Reina Valera expresa la palabra acrisolada. ¿Usted sabe lo que es algo acrisolado? Tal vez no lo conoce. Pero si yo le pregunto: ¿usted sabe lo que es un crisol? Tampoco. En el mundo de la orfebrería, de los que trabajan con el oro, ellos utilizan una vasijita que ahí depositan los metales como el oro, y esa vasija está con la propiedad de soportar muchas temperaturas, altas temperaturas, y llega el fuego, y con el fuego no solamente se derrite, no solamente se funde el oro, porque eso es lo primero que uno encuentra, sino que a través del fuego el oro empieza a hervir y se empieza a hacer un proceso de cimentación donde el mugre se aparta de lo que realmente es el oro, se purifica. La forma de purificar el oro es a través del fuego. Entonces, yo sé que usted, cuando le hablamos de fuego en el mundo cristiano y con los lenguajes y las metáforas y los símbolos del fuego, para usted el fuego es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Muy bien. ¿De qué más? De pruebas, de luchas, de batallas. Cuando el Señor dice: y van a pasar por fuegos. No está hablando literalmente de llama, aunque algunos cristianos sí pasaron por llamas y murieron en el fuego, pero nos está hablando nosotros de estar pasando por momentos de pruebas, de malestar, de dolor, de quebranto y cosas que son de adversidad. ¿Recuerda usted ahora cuando hablamos de la zarza que pasó por fuego, pero no se quemó? Pues el Señor dice: la palabra de Dios puede ser probada, la palabra de Dios puede ser acrisolada. Ahí es donde está, que cuando se evidencia, se puede en el proceso de la batalla, del quebranto, de la adversidad, ella sigue siendo más que el oro. Ella es pura. Ella es la bendita, santa, pura palabra del Señor. Todo porque el camino de Dios es perfecto, así lo dice Él. Y asocia la obra de Dios con lo que es su palabra. Ahora ya entiende usted lo que es la palabra acrisolada. Ahora, yo estoy muy seguro que muchos de nosotros, cuando pasamos por momentos de fuego, lo que menos queremos son esos momentos. Pero quiero decirle con todo el cariño que no hay otra forma para que su corazón sea probado, para saber si realmente en su corazón hay oro. Si realmente en su corazón hay lo que debe existir, de lo que debe haber, de lo que el Señor quiere encontrar en su corazón y en el mío. Y por eso vienen batallas, y vienen pruebas, y vienen luchas, y vienen adversidades, y vienen dificultades. Todo porque el Señor nos quiere a nosotros procesar. No solamente nos quiere derretir para poder trabajar en nosotros. Él también quiere purificar lo que hay en cada uno de nosotros.
Solo escuché 2 glorias a Dios, hay muy tímidos, porque yo sé que no es fácil. Yo sé que pasar por momentos de quebrantos, de luchas, de batalla, no es fácil. No es fácil. Pero así como el oro es probado, su corazón y el mío también necesitan serlo. Pero si yo miro al profeta Isaías, vamos primero al profeta Isaías, acompáñenme al Salmo, a Isaías capítulo 40. Isaías 40, usted no ha abierto su Biblia, usted está tomando apuntes. Ese es un texto muy conocido. Eso mucho, lo hemos predicado el capítulo 40, el 41, la gente se lo ha memorizado, ha aprendido muchos versos acerca de Isaías 40 y el 41, pero yo quiero que usted se centre en lo que dice en el verso 8. El verso 8, que va a tener mucho que ver con lo que hablamos de Moisés, lo que mencionamos de Moisés y lo que estamos hablando del fuego. Y entonces cuando yo miro lo que dice Isaías 48, llega y dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ella es probada, ella es secada, ella puede pasar por todo el proceso, pero al final ella prevalece. Corrijo, ella no se puede secar, ella no se consume, ella no se acaba. Ella, por el contrario, permanece para siempre. Diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora dígale a la persona que está sola, mírele a los ojos y con una mirada de confianza, dígale, si Dios te ha dicho algo. Eso, mírele a los ojos y profetice, aproveche que manifestamos, diga, si Dios te ha dicho algo, se va a cumplir. Ahora, tenemos que estar nosotros seguros que realmente fue Dios el que dijo algo. Porque es que hay mucha gente que llega y se para en los púlpitos y dice, así te dice el Señor, y profetizan y dicen una cantidad de cosas bonitas, y la gente sale emocionada porque le hablaron, porque le ministraron, porque cayó al suelo, porque sintió la chiripiorca espiritual. Ay, el Señor me habló, y salía para ahí, el Señor me habló. Y resulta que Dios no habló ahí. Habló fue la emoción del predicador. Y después la persona pasan los días, y los Pérez, los González, los Fernández, todas las familias pasan. Pasan los meses, pasan los años y no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque es que Dios no habló. Pero cuando Dios habla, permanece para siempre. Estamos en tiempo de campaña. Hay gente que se está preocupando si gana uno, si gana la otra. Está en una confusión y qué va a pasar con la bolsa, y qué va a pasar con la inversión. Mire, vamos a pasar por pruebas. Gracias por ese amén de la pastora, gracias. Todos los Estados Unidos y el mundo está pasando por momentos de cernimiento, de prueba, de batalla. Vamos a pasar. Pero mientras pasamos, Dios ha hablado y Él está en su trono. Y si Él está sentado en su trono, todo pasará. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Jeremías, ahora sí, otro de mis personajes favoritos. Aunque qué vida tan dura la del hombre. Cuando usted va al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 1, cuando Dios le llama, en el verso 4, dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Estamos viendo cómo la misma palabra está hablando, diciendo que lo que encontramos allí es palabra de Dios. Usted hubiera podido responder cuando yo le dije, palabra de Dios, y usted hubiera podido decir, te alabamos, Señor. Hay cierto grupo que dice por ahí, cierto, cada vez que el predicador llega y dice, palabra de Dios. Y eso es hasta bonita la frase, porque ¿quién no alaba a Dios por su palabra? Yo lo alabo. Así que eso no es religioso, eso es un símbolo de alabanza a Dios por su palabra. Dios habla. Y lo que encontramos ahí es su propia voz. Cuando nosotros saltamos y vamos un momentito más al Nuevo Testamento, encontramos a un apóstol llamado Pablo. Y Pablo, como gran escritor, también nos expresa y nos dice acerca de lo que es la palabra de Dios. Y entonces, en la primera carta que él escribe a los tesalonicenses, a esa iglesia, llega y dice en el verso 13 del capítulo 2, por lo cual nosotros, se involucra Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis ¿qué? La predicación de ellos, la motivación de ellos, la profecía de ellos, el mensaje de ellos,
No, la palabra de Dios. Gracias, hermana Norita, por acompañarnos ahí. La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La gente de Tesalónica tenía la convicción que lo que estaba hablando el predicador era la palabra de Dios, la cual actúa. Esa palabra es viva, esa palabra actúa, esa palabra se desarrolla, esa palabra tiene vida, esa palabra transforma, esa palabra reverdece, esa palabra cambia el desierto en manantiales y momentos de bendición. ¿Cuántos decimos amén? La palabra de Dios, lo que está seco, lo hace volver a la vida. Eso hace la palabra de Dios. Cuando yo veo a un cristiano que anda por ahí caminando medio achicopalado, así todo marchito, que no tiene esperanza, que no tiene fe, que todo le duele, que se queja por aquí, eso me está diciendo el hermano o la hermana. Está marchito, está marchito. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Palabra de Dios, le falta palabra. Si miramos al apóstol Pedro, en su primera carta, Pedro también llega y dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Y además mire, la palabra que utiliza allí el escritor habla de una, más o menos como cuando usted llega y toma una pelota, un balón, y lo tira por el suelo. Esa palabra, ese balón, perdón, esa pelota, esa bola, va a girar por un momento y va a rodar hasta que llega un momento en que se va a parar. Pero lo que está diciendo aquí es, con esta palabra, que esa palabra o ese balón va a seguir, va a tener continuo movimiento, va a estar fresco, va a estar moviéndose, va a estar cumpliendo el propósito por el cual fue enviada. Y así dice la escritura. ¿Usted ha leído ese texto? Que el Señor, la palabra que Él ha dicho, va a cumplir el efecto por el cual fue enviado. Ahora, lo interesante es que Pedro le está escribiendo a una gente que está en la región de 5 provincias que estarían en lo que hoy sería Turquía. Y a esa gente que eran judíos que habían salido y que estaban en esa región, que se habían olvidado de tantas cosas, ahí es donde llega el mensaje que el Señor le da a Pedro para alcanzarlos a ellos, devolverlos otra vez hacia la palabra del Señor. Y les da esperanza y les proyecta un futuro, y usted necesita entonces leer el resto de la carta para que mire para dónde va. Cuando miramos el testimonio de lo que es la palabra de Dios, no solamente Isaías y David y Jeremías, Isaías y los apóstoles, sino que el mismo Señor Jesús también habló de lo que era la palabra de Dios. Y entonces, cuando yo miro a Jesús en el capítulo 16 de Lucas, en el verso 17, Él llega y dice, Jesús habla y asegurando, dice, pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra, que se frustre, que se acabe, que se malinterprete, que se dañe una tilde de la ley. Recuerde usted que cuando el Señor está hablando, ¿Él en qué idioma está hablando? Cuando Jesús estaba predicando, ¿Él en qué idioma predicaba? Él dio unas cuantas frases en arameo. Él hablaba en lenguaje que todo el mundo le podía escuchar. Que se hablaba durante hace muchos años, cuando Él llegó a nacer aquí. Griego koiné. Y aquí tenemos, yo no sabía que el pastor era especial. Me asustaron el día de la reunión de pastores. El predicador que está diciendo dice, y aquí está mi profesor de griego, el pastor David Moore. Y yo dije entre mí, Dios mío, yo que hablo de griego allá y con un maestro de griego aquí. Eso es un compromiso grande, pastor.
Cuando Jesús está hablando, Él habla en griego. Y en el griego hay aquí ya tendría que predicar el pastor, pero en el griego los signos de puntuación, hay un signito, un énfasis que es de los más pequeños, que se llama la tilde. Ese pequeño puntico, la rayita que usted pone que hace diferencia en una vocal, que cambia, puede cambiar, ese acento puede cambiar todo el contexto de una frase y de una palabra. Usted, si a la palabra mamá no le pone la tilde en la A, ya cambia, ya está diciendo otra cosa. A Pedrito le dijeron la M con la A, ma. Y volvió a repetir, Pedrito, ¿qué es la M con la A? Ma. Y con tilde, dijo, ma, tilde. Pero lo que Jesús está diciendo, hasta los acentos más insignificantes para los hombres, pero para su palabra no. Ni aún eso se va a lastimar de su palabra. Aún Él no va a fallar en eso. Lo más pequeño, lo que parece imperceptible. Y cuando los que estamos aprendiendo inglés sabemos lo que son los acentos. Dios mío, si algo nos da dolor de cabeza, son esas acentuaciones. No es fácil. Y en el griego, el pastor algún día nos va a hablar de eso. Eso cambia el sentido. Pero no solamente Jesús asegura de lo que es el valor de la palabra de Dios, sino que también la realza. Y cuando usted lee el capítulo 22 de Lucas, a partir del verso 44, el Señor dice, y estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y aún en los salmos. Y entonces ahora, esto es algo fuerte, porque Jesús está diciendo, no solamente esta predicación que acabo de dar es viva y es eficaz y son las palabras, sino que ella como verbo de Dios, y aquí no nos vamos a desviar porque me tocaría profundizar, pero ahora Él está diciendo, todo lo que está escrito, todo, ley de Moisés, salmos y profetas, todo eso habla de mí. Y por eso usted y yo necesitamos conocer el ministerio, la vida y la obra de Cristo para entender la profundidad de lo que es el amor de Dios hablando a la humanidad. Hay gente que cuando va a hablar el presidente de la República se ponen de pie. Bueno, yo al de mi república no me le pongo de pie, la verdad no. Pero cuando alguien es de dignidad, dice la historia que cuando el doctor Billy Graham, ¿alguien ha escuchado al doctor Billy Graham? Dice la historia que cuando él entraba al Congreso de los Estados Unidos y lo anunciaban con nosotros, el reverendo Billy Graham, ¿sabe qué hacía? Todo el Congreso de los Estados Unidos, ¿sabe qué hacía? Se ponían de pie. Porque es que el testimonio, si el peso de Billy Graham marcó vidas, ahora el peso de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Pero Jesús dijo algo que te compromete a ti y me compromete a mí. Porque cuando Él está hablando con el Padre, Él llega y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿cómo es la palabra de Dios? Verdad. Si lo hubiera dicho Pedro, o lo hubiera dicho Pablo, o David, yo lo creo y hasta lo trato de cuestionar, lo trato de meter esa palabra en el crisol para probar. Pero si Jesús lo dice, no, póngale la firma, eso es así. Ahí no hay duda. Aunque yo creo que también Pablo, Pedro y los demás hablaron por la inspiración del Espíritu de Dios. Por eso están diciendo, lo que nosotros estamos hablando no es nuestro, es la palabra de Dios. El Señor Jesús también llega y lo afirma y nos dice que el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Dígale a su hermano que está a su lado, el periódico pasará. Pregunto. Bueno, ya ni leemos el periódico. Así hay gente que todavía lo leemos. Pero el periódico de hoy, mañana es obsoleto. Cuando usted tome la Biblia, aunque haya sido escrita atrás, en el pasado, nos está hablando del hoy. Y si usted la toma mañana, es tan fresca como el periódico que se acaba de imprimir en la madrugada para que le llegue a su casa. Jesús toma los pasajes del Antiguo Testamento y comienza a hablar de diferentes personajes que fueron ciertos, que fueron reales, que fueron históricos, que el pueblo de Israel los conocían, gente del pasado, y los involucraba. Por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 11 de Lucas, en el verso 51, Jesús está dando su sermón y él dice que desde la sangre de Abel, él está tocando un personaje real, Abel, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que estamos hablando que Zacarías muere más o menos alrededor del 520 antes de Cristo, que fue un personaje real. Dice que de ese lapso de tiempo que Zacarías murió en el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Jesús cuando habla está hablando con criterios verídicos. Si él hubiera hablado mentiras, alguien le hubiera podido decir, no señor, eso no existió, eso no fue real. Si hubiera haber sido un personaje mitológico, como algunos piensan, no, eso de Adán, eso es puro cuento, eso es mitología. Si hubiera sido así, ¿cómo hubiera sido la enseñanza de Jesús? ¿Tendría peso? ¿Tendría credibilidad? Totalmente se caería de peso. Pero si usted salta al capítulo 17, vuelve y nombra como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, y usted sigue leyendo el texto. Y en el verso 28 llega y dice, así mismo sucedió con los días de Lot, y vuelve y trae otro personaje real y evidencia de lo que ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Y más adelante nombra hasta la mujer de Lot. Jesús hablaba hechos reales, porque su palabra es verdad. Con respecto al testimonio, este es el testimonio de la Biblia. Quiero entonces pasar ahora a lo que es el segundo punto de mi enseñanza del día de hoy. Y es que quiero hablar rápidamente acerca de la unidad de la Biblia. ¿Y qué quiero decir con respecto a esto? Lo primero que quiero nombrar es el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Y busqué una imagen, me demoré mucho para encontrar, me enriqueció. Esto es para estudiarlo, esa imagen es para estudiar muchísimo. Pero solamente quiero centrarme en lo que es más o menos la línea del tiempo, de lo que los judíos han expresado con algunos acontecimientos, tanto en sus tierras como en otros momentos. Pero lo que quiero resaltar con respecto al tema es que entendamos una vez más que el periodo de la escritura, de realizar la Biblia, pues comprende más o menos un lapso de tiempo desde que Moisés aparece hasta hablando de lo que es la creación y todo el proceso de Egipto, Israel y todo, hasta el momento que fue escrita la Biblia, pasaron alrededor de 1500 años. Eso es mucho tiempo. 1500 años es muchísimo que puede acontecer. Usted me podrá decir, no, pero es que anteriormente la historia era como más lenta. Hoy en día las cosas están tan evolucionadas que hasta ya tenemos robots y tenemos cosas mecánicas, mucha automatización, muchas cosas. Los tiempos están acelerados. Pero 1500 años es mucho tiempo. Y durante ese periodo de tiempo, la Biblia fue desarrollada, inspirada, para que entonces hombres como Moisés escribieran. ¿Y qué podemos resaltar de este tiempo?
Cuando yo miro el tiempo en que también se va a penetrar, a hacer, se va a compilar la palabra de Dios, fue un proceso que duró 400 años. Ese proceso de ya tener todos esos escritos y ahora empezar a organizarlos, también es mucho tiempo, 400 años. Y se data que a partir del siglo segundo, y algunos dicen hasta el siglo tercero, antes de Cristo, un comandante griego, pero que está asignado hacia la región de Egipto, ese personaje que es Ptolomeo II Filadelfo, él dice, y él tiene como una inquietud, y dice, yo quiero, como nos hemos expandido durante mucho, como imperio griego, en muchos pueblos y muchos, queremos aprender de la literatura de los pueblos que hemos conquistado. Y él empieza a buscar gente para traducir todo lo que ellos habían escrito, los diferentes pueblos que ellos habían ya oprimido. Y entonces se da cuenta que los judíos tenían unos escritos por ahí, y habla quién es el personaje importante de los egipcios, de los hebreos, de los judíos, que maneja la parte religiosa. Y entonces se encuentra y le da orden al sumo sacerdote. Y le dice, hágame el favor, póngase a traducir todo eso de hebreo. Ustedes hablan muy lindo hebreo, pero nosotros no sabemos hebreo. Y yo quiero que ustedes traduzcan eso para que nosotros conozcamos la cultura de ustedes. Lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes adoran. Y eso lo hace con la intención para después el día de mañana saber cómo manipular el pueblo. Y eso lo aprovecha muy fácilmente los romanos después. Pero este sumo sacerdote comisiona 72 ancianos que también tienen la preocupación y decir, hay muchos de nuestro pueblo, muchos judíos, que llevan esclavos por medos, por persas, ahora por griegos. Ya a esta gente se le ha olvidado el hebreo. Ya sus niños están creciendo hablando otros idiomas, como le pasaron a muchos de nuestros hijos que nacieron aquí y que se desarrollaron. Ya a ellos se les olvidó el español. ¿Sí pasa o no pasó? Pues así mismo le pasó al pueblo hebreo. Ellos se les olvidó mucho. Aunque la tradición oral se conservó, entonces había la necesidad de poder alcanzar a otros con el mensaje. Y eso que usted le estoy narrando, el fruto de esos 72 ancianos, es nada menos y nada más, que ahí se lo subrayé, como la Septuaginta, que fue la primer traducción que hubo del hebreo al griego. Y esa época es importante porque habían rollos por aquí, por allá, por aquí, por allá. Esdras tiene la gran valentía de empezar a reunir todos esos libros y organiza otra vez la ley. Pero había unos escritos que ahora comienzan a florecer. Y ellos tienen la habilidad. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que estos 72 ancianos no los reunieron en un solo salón para que tradujeran, sino que ellos están en diferentes lugares y empiezan a hacer la traducción. Y cuando traen todo para acá, no encontraron error en lo que escribió uno, el otro y el otro. No hubo error. Porque es que la palabra de Dios es perfecta. Ella no tiene errores. La historia continúa. Porque no solamente vemos la unidad de la Biblia, ya hablamos del tiempo, sino que yo quiero que miremos que esa unidad también se conserva en los escritores. Pero quiero, antes de pasar, hacer un ejercicio mental con usted. Yo voy a decirle una frase, una palabra. Y yo quiero que cuando yo le pronuncie la palabra, usted en su mente le va a llegar una imagen, porque le va a decir la palabra. ¿Sí? ¿Claro el ejercicio? Yo le voy a decir la palabra carro. Piensa en un carro. Punto. ¿Qué imagen llegó a su mente, hermano Humberto? ¿Qué color? Gris. Pastora, ¿qué imagen llegó a su mente? ¿De qué color era?
Azul. Mirellita. Oiga, todo el mundo pensó en su carro. Se imagina un carro tirado por caballos. Si yo le pregunto, Joel, ¿qué color era tu carro en tu mente? Negro. ¿Qué marca? Hyundai. ¿El tuyo? Kia. ¿Y ahora qué modelo? Sorrento. Santa Fe. De caballos. Mire que si yo le doy una sola palabra, ya que hablamos solamente 4 personas, no nos pusimos de acuerdo con una imagen. Ahora lo que es traducir ese texto sagrado por diferentes personas, eso es algo complejo. Cada uno sabe por qué puso como casi su modelo de carro en su mente, porque es el que usted maneja, con el que usted está familiarizado, con el que usted se monta todos los días, le coloca combustible, le revisa el agua, todo lo que hace es su carro, es muy propio para usted. Yo no sé la pastora cómo hace para alimentar los caballos del carro, pero eso habla de lo que es usted. Ahora, eso es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando yo a mirar los que van a escribir la Biblia, que es la palabra de Dios, que va a llegar por inspiración a cada uno de ellos, nos vamos a encontrar que, primero que todo, era una gran cantidad de más o menos 40 escritores. Eran diferentes personas que vivían en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, que además de eso no se conocieron y empiezan a escribir con una precisión tal que todo apunta a lo que Dios les estaba mostrando y no se contradicen. Mire, fue una labor colectiva de más de 1500 años, donde el idioma cambia, donde las frases cambian. Yo estaba hablando en esta semana allí en Orlando con una persona acerca del idioma del inglés y me dice, y el problema es que hay muchos jóvenes hoy en día que están cambiando el idioma. Ahora tienen una jerga y tienen unas expresiones que nosotros no les entendemos. Ni entre ellos entienden, y ahora yo como latino voy a entenderlos. Cambia, evoluciona. Pero estos personajes, unos eran patriarcas, otros fueron jefes, otros fueron reyes, legisladores, estadistas, sacerdotes, campesinos, boyeros. ¿Usted sabe lo que es un boyero? El que trabaja con los bueyes, el boyero, el que ara y trabaja con los bueyes. Uno fue el boyero. ¿Sabe quién fue el escritor que fue boyero? Amós. Uno fue médico, otros pescadores, pastores, escribas, maestros, historiadores, profetas, ¿sabe? Si usted mira el cuadro, no me voy a detener porque necesito avanzar. Cuando hablo acerca de esto, de este tema, el Señor va a usar diferentes personajes. Ahí está, le coloqué el oficio, esta tabla donde nos muestra de cada uno de los libros de la Biblia y todo lo que hacían ellos, quién fue el posible escritor y qué hacían ellos. Ahí está de todos los libros de la Escritura para que usted conozca. Pero ¿sabía usted que no es lo mismo lo que piensa un hombre preparado en la Universidad de Egipto para ser perfilado, para ser rey, príncipe, faraón? No es lo mismo. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad saben que el pensamiento del ser humano cambia cuando va a la universidad. Muchos de nuestros hijos son cristianos, cantan, alaban, adoran, hasta que llegan a la universidad. Llegan a la universidad y se olvidan de Dios. Porque es que la universidad les habla del pensamiento y del método científico y les cambia. No es lo mismo lo que piensa un hombre como Moisés a lo que puede pensar un hombre que trabaja con bueyes como Amós. No piensa, no habla lo mismo. No tiene las mismas experiencias de vida, no la tiene. Usted habló de su carro, porque es nuestra experiencia de vida. Y ellos podrían haber manipulado la Biblia o la palabra, lo que estaba llegando, conforme a su experiencia de vida. Sin embargo,
Ahí vemos la unidad de la palabra de Dios. ¿Usted sabía que la Biblia fue escrita por 3 asesinos? La mitad de la Biblia, casi la mitad de la Biblia, perdón, corrijo, casi la mitad de la Biblia fue escrita por 3 asesinos. ¿Usted sí sabía eso? Eso sonó fuerte. ¿Moisés qué fue? Un asesino y escribió la ley. ¡Ja! Y los judíos dicen, es la ley del Señor. Un asesino. ¿Quién fue David? Y no solamente mató un poco de gente, hasta uno de sus amigos, de los fieles, de los leales, lo mandó al campo de batalla para quedarse con la mujer. Asesino sin vergüenza. Y escribió salmos y era el dulce. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Y escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Eso a mí me abofetea. Ahí, como cuando estábamos ahora al comienzo. ¿Cómo es que Dios usa nuestra lengua, nuestras destrezas que no son gratas, y aún lo usa para bendición de otros? En mí hay un versículo que me taladra mañana, tarde y noche. Y es cuando el Señor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice que aún nos constituyó para ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Sí lo ha leído? Verso 11 y el 12 dice que todo eso lo hace con un propósito: perfeccionar a los santos. Es por eso que para mí pararme aquí al frente cada domingo, cada vez que tengo una oportunidad, no es cualquier cosa. Yo trato de darle lo mejor posible, porque es que usted es un santo que necesita ser perfeccionado. Pero la pregunta que a mí me martilla es, Señor, ¿cómo vas a perfeccionar a otros si yo soy tan imperfecto? Y aunque alguien me pueda decir, entonces usted es un falso, porque ay, tan bonito que predica, pero no aplica. Eso me toca a mí con humildad decir, sí, es verdad. Eso no es sino la misericordia y la gracia de Dios conmigo, porque es que no es mi palabra, no son mis experiencias, no es mis realidades, es la evidencia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Cuando hablo entonces acerca, y uno hablando de los tiempos y los autores, porque quiero ya empezar a aterrizar, yo quiero que usted rescate eso de cómo es que siendo diferentes personas, en diferentes tiempos. No es lo mismo hablar en tiempo de abundancia que en tiempo de escasez. No es lo mismo hablar en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Sin embargo, todas estas cosas no afectaron el mensaje de la palabra del Señor. Cuando hablo de lo que escribe Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, en el verso 13 del capítulo dice Pablo, la cual también nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Puedo decir entonces que tú y yo podemos acudir a cualquier parte de la Biblia con la certeza de que ella es digna de ser confiable. Toda ella es confiable. El problema está en que muchos de nosotros ni nos acercamos a la palabra de Dios. Si yo te hiciera la pregunta, ¿qué te habló el Señor en esta semana? ¿Qué te ministró? No estoy hablando del devocional que yo le haya mandado en la semana, porque fallé como 2 días. Pero ¿a usted qué le habló Dios? ¿Usted abrió la Biblia? ¿Usted tuvo cercanía con la boca de Dios? ¿O estás esperando que venga un sueño? Y Dios me habló por sueños. Hay gente que cada rato Dios le habla en diferentes maneras, pero nunca lee la Biblia. Cuando yo abro la Biblia, ya Dios habla. Punto. Dígame. Después de ese corte tirón de orejas, si es que usted no leyó la Biblia en la semana, quiero decirle, con respecto a esto de la unidad de la Biblia,
que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, aunque el término Biblia significa colección de libros, porque eso es lo que traduce. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. Hoy yo quiero ir un poquito más allá y decirle, la Biblia no es una colección de 66 libros. Yo quiero decirle, la Biblia es un solo libro. Es uno. Él no está fraccionado, ella no está fraccionada. Ella no está en tomos. Ella no está en fascículos. ¿Se acuerda cuando antes se suscribía uno? No sé si en su país se ocurría, pero en Colombia uno se suscribía en el periódico y le da un libro, una enciclopedia adicional, y uno iba coleccionando en tomos y uno iba acumulando, y cuando menos pensaba le mandaban las carátulas también, las portadas, y uno hasta encuadernaba. ¿Se acuerda de eso, hermana Marquesita? ¿En sus países no ocurría eso? Allá en Colombia eso, y usted no podía perderse el periódico, porque donde perdiera el fascículo, para poder buscar eso, era difícil. Nosotros comenzamos mucha enciclopedia, le dejamos a medias. La Biblia no está fraccionada. La Biblia no es un libro de tomos. La Biblia no está dividida. La Biblia no tiene solo partes. La Biblia no se contradice. La Biblia no es un libro de historias separadas, aunque hay historias. La Biblia no es un libro de oráculos, como algunas personas quieren mágicamente decir, ay, ¿qué me dice el Señor hoy? A ver qué palabra tiene Dios para mí hoy. ¿Qué me va a hablar Dios? Y entonces hacen unos rituales para... No, la Biblia no es un libro de oráculos. La Biblia no es un libro místico. La Biblia no es un libro de códigos secretos, aunque haya mucha gente diciendo que hay códigos secretos en la Biblia y que hay que saberlos descubrir y decodificar. El pastor se ríe porque sabe que es cierto. Hay gente que empezó así y que en el hebreo dice, y que si usted suma las letras tanta, ay, aparece. Y entonces como que usted necesita un computador, megacomputador, y además tiene que aprender el hebreo para poder... Entonces, ¿qué hacemos los viles mortales que no tenemos computadores y no tenemos hebreo? ¿Baila a nosotros? ¿Será que Dios tiene exclusividad? Ya voy a hablar de eso más adelante. Quiero decirle que la Biblia no es un libro especial para gente especial. La Biblia es un libro especial que a nosotros los viles mortales nos hace especiales, y eso es diferente. No es para superdotados. Voy a decir algo, perdón por lo que voy a decir, madre, pero cuando vivíamos en Cartagena, ella tenía un libro que a mí me gustó, era de pasta vino tinto, y cuando lo tomé yo dije, Santa Biblia, la leí y empecé a leerlo. Y un día ella no se acuerda de eso, estoy más que segura que no se acuerda. Un día llegó y me vio leyendo y me dijo, no lea la Biblia, eso hay que saberla leer. Porque si la gente no lee bien, hay gente que termina loca por leer la Biblia. Con razón yo llevo más de 40 años y vea, leyendo la Biblia y no tengo ni cara de loco. Eso hay que saberlo leer, interpretar. Y entonces hay gente que toma ese libro de una manera mística y dice, uy, no se acerque a ese libro santo. Porque... Le toca como Moisés quitarse los zapatos porque tierra santa es. La Biblia es clara, diga amén. Es verdad que cuando a veces leemos algunos textos que son antiguos, puede sentirse extraño. Es verdad que hay unas partes que son más confusas. Sin embargo, la Biblia es bastante clara. Y por eso el salmista llega y dice en el Salmo 119, apúntelo para que usted en su casa lo pueda leer. Salmo 119, en el verso 130. ¿Sabe qué dice el salmista? Usted ya le expliqué que el Salmo 119 es el salmo más largo, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y su punto de referencia, lo que habla es acerca de la palabra de Dios. Todo lo que habla ahí es enfocado en la palabra de Dios. Es un poema perfecto, donde por grupos de 8 versículos está haciendo un acrónimo. ¿Qué significa eso? Que si usted toma el primer grupo de los versículos que usted está viendo ahí,
El primer grupo comienza con la primera letra del alfabeto. Bueno, ellos no lo llaman alfabeto, el alefato hebreo. Y todo comienza con la alef. Y el segundo bloque, todas esas palabras comienzan con lebet. Y así sucesivamente. Pero cuando usted logra encontrar el Salmo 119, el verso 130, dice el salmista: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. No tienes que irte a un gran seminario, no tienes que ir a la gran universidad para poder leer la Biblia. Ella te da entendimiento a los que somos así. En Colombia decimos que hay gente que es caída del zarzo. O sea que como que no captamos, como que se nos dificulta aprender. Yo soy de eso, a mí se me dificulta aprender, a mí. A esos sencillos, la palabra del Señor dice que da entendimiento. ¿Sabe? Dios comisiona a los padres, y usted lee esto en Deuteronomio capítulo 6, dice que los padres debían de enseñar la palabra de Dios a quienes, a sus hijos. Y muchos padres en el tiempo hebreo, en el tiempo bíblico y en el tiempo de hoy, lo que más hacemos es trabajar y trabajar y trabajar, y casi no tenemos tiempo para los niños. Y tal vez muchos padres no tuvieron la oportunidad de ir a una universidad y prepararse y hacer un magíster o hacer un PhD. No, pero el Señor dice: así sean ustedes humildes y sencillos padres, ustedes pueden enseñar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Por ahí leí hace mucho tiempo una frase que me llamó la atención y dijo que la Escritura, la Biblia, es lo suficientemente superficial para que un niño camine sobre ella, pero lo suficientemente profunda como para que un elefante pueda nadar. Bendita es la palabra del Señor. A veces la palabra de Dios es complicada, a veces decimos, está difícil de entender, porque habla de cosas complicadas. Sin embargo, es difícil de entender, creo yo, porque muchas veces no nos gusta lo que nos está diciendo. Porque me está confrontando. Y ya empiezo a decir, no, esto como que no es así. ¿Sabe qué dijo Mark Twain? ¿Conoce ustedes? ¿Ha leído a Mark Twain? Él llegó y dijo: no son las cosas que no puedo entender de la Biblia las que me molestan. Son aquellas partes que sí entiendo. Eso es profundo. Mire, a menudo no es que la Biblia no sea clara, sino que nosotros no somos receptivos y endurecemos nuestro corazón. Amado hermano, 66 libros escritos en 13 países diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes que hablan del mismo punto. Y esto es lo último que voy a decirle en esta mañana. La Biblia es como un hermoso templo de verdad. Ella no se contradice ni teológica, ni moralmente, ni éticamente, ni doctrinalmente, ni científicamente, ni histórica, de ninguna manera. Ella se contradice. La Biblia es suficiente. Diga conmigo, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Mire, la Biblia tiene todas las frases y todas las expresiones y todas las palabras para que nosotros le podamos conocer a Él. Él no le se quedó faltando, cerré la Biblia y se me faltó explicarles a los hombres algo de mí. No. Y no solamente es para que usted y yo conozcamos de Dios, sino para que usted y yo podamos confiar plenamente en Él.
La Biblia es suficiente para que usted y yo podamos caminar en perfección delante de Él, obedecerlo a Él perfectamente, disfrutarlo. Pedro el apóstol dice que todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, refiriéndose al conocimiento de Dios a través de la palabra. ¿Sabía usted que la Biblia no solo nos dice todo lo que usted y yo queremos saber, pero sí nos dice todo lo que nos necesita decir? Es suficiente. Póngase por favor de pie. Así que no estamos delante de cualquier libro y nos gozamos al poder tener la oportunidad de tener ese libro. Cuando tú tomas ese libro, no estás tomando cualquier libro. Es el mismo Dios hablando. Y después vamos a hablar por qué no se consume. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre,